Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Muchos temas que hablar. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina, por el espacio. Podemos ir desde lo general hasta lo particular. La resolución que se tomó el día de ayer en la Eurocámara en pleno de rechazar las elecciones del 20 de mayo se suma a la intención de varias naciones quienes han asegurado van a desconocer el resultado de este proceso electoral, a lo cual el presidente y aspirante a la reelección Nicolás Maduro el día de ayer respondía diciendo que no le importaba, parafraseando un poco lo que él decía, no le importaba el reconocimiento internacional porque lo que le importaba era el reconocimiento del pueblo de Venezuela. ¿Cómo se puede sortear ese escenario a nivel internacional? Mira, Andrina, yo creo que nuestro país se enfrenta hoy a una coyuntura donde lo que tenemos dentro de unas semanas no se puede llamar elección. Es un simulacro donde la gente va y vota pero no elige, donde no hay tinta indeleble que evite el voto múltiple, donde la empresa que antes prestaba el servicio como Smartmatic ya no está, donde la observación internacional imparcial que le dé garantía a todas las fuerzas que se midan ahí no existe, no está presente, se ha hecho inviable su presencia, y que claramente en el mundo hay una, digamos, una claridad, valga la redundancia, de qué significa esa elección. Lo que ha hecho la Cámara del Europarlamento, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Sudamérica, lo que han hecho nuestros vecinos, y lo que ocurre también dentro del país es un proceso de desconocimiento, una convocatoria que no resuelve los problemas. Que lejos de permitir que los venezolanos por la vía de nuestro voto podamos dirimir nuestras diferencias, lo que busca es profundizar una crisis y buscar una coronación a través de la estabilidad política que no se puede conseguir por una vía como esta. Y además no se puede conseguir por una razón sencilla. Las elecciones en los países se utilizan para resolver los conflictos de un mecanismo alternativo a la violencia. Y cuando la elección no elige, cuando el proceso no respeta los cronogramas, cuando se persigue candidatos, se inhabilita tarjetas, se invisibiliza fuerzas, se impide el voto libre de cada uno de los ciudadanos, esa elección no ayuda a resolver los problemas, sino al contrario los profundiza. Y parte de ese síntoma de profundización es lo que ocurre con la comunidad internacional. Lo que han dicho todos los países respecto al desconocimiento de esa convocatoria, de esa elección, por su origen y por sus lapsos, tiene eco también en el territorio nacional dentro de lo que nos oponemos a que eso se lleve a cabo en esos términos. A quienes esgrimen esos argumentos que usted expone como diputado y que políticamente está haciendo referencia de alguna forma a boicotear el proceso electoral del 20 de mayo, a no participar, también surge otra pregunta. ¿Cuál es el escenario para el 21 de mayo? ¿Qué espera hacer la oposición venezolana ante este escenario que usted describe para el día siguiente de las elecciones? Mira, Andrina, yo siempre creo que hay que hacer un poquito de autocrítica para poder hablar de forma prospectiva. Nosotros como alternativa muchas veces no rendimos cuenta al país y se pasa de la protesta a la elección y no se hace un balance de victorias y derrotas, de activos, de pasivos, de qué ganamos y qué perdimos. Se pasó de una elección a la otra y se cantó fraude, pero no hubo mayor movimiento para poder reclamar ese fraude y que efectivamente ese fraude tuviera un costo político. Luego se dijo en otra elección que no se podía ir, pero hubo un poco de candidatos de contrabando, incluso de partidos que decían que no podían ir, que se inscribieron y se metieron en la elección, legitimando y validando un proceso erróneo. Y después de una serie de errores es natural que el ciudadano se confunda. A mí me desespera cuando escucho políticos que dicen, no, es que la gente no nos entiende, es que la gente... Es responsabilidad nuestra que la gente nos entienda y que podamos explicar. Nosotros vamos a un proceso que no está construido por la oposición. Es un hito diseñado por el poder, diseñado para la desesperanza, diseñado para la derrota, diseñado para que nos sintamos condenados, diseñado para que pasemos las siguientes 3 o 4 semanas buscando una bala de plata que resuelva lo que en teoría el 20 de mayo podría resolver cuando todos sabemos que no es así. Y yo creo que hay un ejercicio que debemos hacer. ¿En qué país nos queremos despertar el 21? ¿En un país con un presidente legitimado, donde haya una percepción de democracia, donde haya una fuerza que se hizo llamar opositora, pero reconoce que esto supuestamente ganaron una elección donde nadie elegía y donde claramente estaba cantado el veredicto desde antes, o en un 21 de mayo con un gobierno más débil, desconocido por el mundo y con las razones sociales y económicas intactas para poder pelear y organizarnos? Pero eso representaría un nuevo periodo presidencial. Es que eso pasa sí y solo si tú crees que esto es una elección. Si tú crees que lo que viene el 20 de mayo es un proceso electoral, entonces tú vas por una condena de 6 años. Pero como estamos convencidos de que eso no es así, que lo que hacen el 20 de mayo, y yo aprovecho que es un espacio que mucha gente en el país ve, porque a gente del gobierno hay que llamarlo a la reflexión. Piensen en dónde quieren meter este país a partir del 20 de mayo. Piensen hacia dónde nos va a llevar su soberbia, su prepotencia, sus ínfolas de poder eterno, hacia dónde pueden meter este país en términos económicos y en términos políticos. Porque la crisis es una bomba de tiempo, una bomba que requiere que se le den drenajes y mecanismos para expresarse, mecanismos de verdad. Y cuando yo me refiero al 20 y al 21 de mayo,
Y le respondo también a quienes dicen que esos son 6 años más de entrada. Eso depende de nosotros los venezolanos, de nuestra capacidad de organización, de nuestra capacidad de reclamo. ¿Qué otras acciones se pudieran tomar? ¿Cuál sería el plan en concreto? Más allá de las interpretaciones de lo que se pudiera decir la lectura del país a partir del 21 de mayo. ¿Qué acciones concretas? ¿Cuál es el plan de la oposición venezolana que se niega a participar en este proceso? Primer paso es que nosotros tenemos que luchar porque hayan elecciones de verdad. Yo creo que el desenlace de esta historia, por el camino que se llegue a él, debe ser siempre el camino electoral. Porque si no hay voto, entonces hay violencia. Si aquí no se permite que los venezolanos nos expresemos, entonces se abre la compuerta a los atajos, a las insurrecciones, a todo ese malestar que sabemos que existe y que nadie quiere que tenga la expresión definitiva en el poder. Hay que organizarse alrededor de los problemas, hay que organizarse alrededor de lo que cada uno de nosotros sufre. Hoy en día, sectores enteros pasan meses sin agua, pasan semanas sin luz, no se consigue medicina, no se consigue alimento. La lucha no puede ser nada más libertad y democracia. Alrededor de cada una de esas realidades hay que organizarse. El CLAP no puede una parte del país seguir viendo eso como una cosa de migajas, de conformistas, de una gente que está vozaliada y que por eso depende de ello. Hay que entender que hay una necesidad y que alrededor de esa necesidad hay que organizarse, hay que movilizarse y hay que reclamar que toda la conflictividad social, que todo lo que hoy nos mueva a decir más nunca Maduro, porque todos tenemos un motivo: familia que se nos fue, familia que estamos despidiendo, cosas que no conseguimos, plata que no nos alcanza, un país que nos va expulsando poco a poco, un país que nos niega oportunidades. Todo eso tiene un nombre y un apellido de responsabilidad, que es Nicolás Maduro. Y la lucha tiene que ser para el cambio político, cívico, pacífico, electoral y constitucional. Y eso no se hace convalidando un proceso fraudulento como el del 20 de mayo, pero tampoco se hace de vacaciones. Eso no se hace en tu casa tuiteando. Eso no se hace haciendo buenos diagnósticos y haciendo unos grandes discursos políticos, pero muy poquita acción. Aquí la política tiene que volver a la calle y los que no estamos metidos en la elección no basta nada más con el diagnóstico. Hay que organizar abajo y ser el ejemplo del país que pedimos. Desde ese trabajo de responsabilidad de los liderazgos ha habido distintas interpretaciones. Enrique Capriles también hacía un llamado a un diálogo interno, a un debate dentro de la oposición venezolana. Enrique Márquez, diputado, anunciaba el día de ayer que va a apoyar la candidatura de Henry Falcón porque él dice que no encuentra una opción distinta a un proceso electoral y considera que castigar a la mayoría con un proceso de abstención es totalmente contradictorio. Si la oposición venezolana describe la realidad de Venezuela como una de las crisis más graves de la historia del país y sería un momento político ideal para una victoria electoral si se pudiera trasladar eso a votos, ¿qué es lo que ha pasado a nivel de organización y liderazgo? Es que más que un problema de organización y liderazgo, y yo voy a tener que contradecir a Enrique Márquez, a alguien a quien además respeto en lo personal, pero no es verdad que ser mayoría basta. No es verdad que porque las encuestas digan que somos mayoría y la mayoría quiere votar, eso es suficiente para ganar. ¿Qué decían las encuestas de Lara y cómo terminó esa elección? ¿Qué decían las encuestas de Miranda y cómo terminó esa elección? ¿Qué decía la encuesta? ¿Cómo terminó la elección de Bolívar y qué pasó el día siguiente? Modificaron manualmente las actas para poder robarse la elección. Entonces no es verdad que hay una condena a la mayoría. Es un argumento maniqueo, es una maniobra baja intentar convencer a los venezolanos que solamente el ejercicio de ser mayoría basta. Yo soy un militante del voto, yo creo en el voto, pero yo no soy un estafador. Yo no me voy a parar acá, en este canal de televisión, a decirle a toda la gente, si todos votamos, con eso basta para derrotar la trampa. No importa el toldo rojo enfrente, no importa que no haya tinta indeleble para evitar el voto múltiple, no importa que no sepamos quién es la empresa que cuenta los votos. Confíe ciegamente en un sistema que no le da ninguna garantía y vaya y vote para comprarnos todos una derrota de gratis. Hay un debate que no puede estar centrado entre votar o no votar, porque esa no es la discusión del 20 de mayo. El 20 de mayo lo que está en discusión es si elegimos o no elegimos, si la posibilidad de la movilización de la mayoría produce cambio o no produce cambio, si ese árbitro electoral, esas condiciones, ese plan república son suficientes para que esa elección sea competitiva o no lo es. Porque cuando yo digo que este país es una bomba de tiempo, precisamente me refiero, Endrina, al sentimiento de la mayoría. Hoy en nuestro país, mientras que tú y yo hablamos aquí al mediodía, hay casas que no tienen un almuerzo. 7 de cada 10 casas no tienen hoy para comer mientras que tú y yo estamos en esta entrevista. Y eso se ve reflejado en la campaña electoral. Algunos de los que estaban hoy en campaña habló de la escasez de agua a los 4 días en la capital, o del problema del asesinato de los indígenas en nuestra frontera, o de la epidemia de paludismo. No está presente porque buscan normalizar un país que no es normal. En medio de esta crisis es imperdonable que tú veas a un tipo que se hace llamar presidente, que se pare y diga que a partir del 21 de mayo es que empieza su discusión sobre la economía, que su única bandera es reformar nuestros billetes pero no reformar el modelo, que aumenta el sueldo irresponsablemente sabiendo que cada vez que se aumenta el sueldo sin medidas de correctivas al modelo, terminas tú disparando la inflación y haciendo que cada vez nuestro dinero valga menos. Y tampoco puede haber una oposición complaciente, que esté desesperada por un cargo,
que esté en este oficio solamente para ver cómo se hace famoso, cómo lo reconocen, cómo tiene un prefijo y cómo algún día puede intentar gobernar por encima de las ruinas. Porque la política no es el ejercicio de que cualquier cosa vale para llegar al objetivo. Yo hago política desde que tengo 13 años. Yo tengo 30 cumplidos hace un mes. Yo creo que este país merece mejor política y merece mejores políticos. Pero la única forma de que tenga mejor política y mejores políticos es que todos seamos mejores ciudadanos. Y para eso hay que organizarse, hay que participar y hay que exigir. Hay que exigir más, hay que exigir verdades, hay que exigir honestidad, pero sobre todo, como tú lo has dicho en varias preguntas, hay que exigir ruta. ¿Cuál es el camino que nosotros planteamos para recuperar el voto? ¿Es Twitter? ¿Es nada más ruedas de prensa? ¿Es organizarnos alrededor de los problemas y de ahí reclamar nuestro derecho a elegir? Pizarro, ¿cómo se construye una nueva fórmula de liderazgo político en Venezuela a partir del escenario de hoy, donde vemos que muchos dirigentes están fuera del país? Otros están en condiciones que los limita para la actividad política y vemos como en el medio a una sociedad que está llena de mucha desesperanza. ¿Cómo construir una oposición que más allá de los objetivos electorales se traslade a un plan concreto de país? Mira, empezaría por donde terminaste tu pregunta, Andrina. Nosotros debemos ser un país que tenga capacidad de soñar. Todos sabemos que aquí no hay comida para nadie y que la comida no alcanza, pero no basta con decirlo. Hay que decir cómo es nuestro campo productivo, cómo vamos a salir de la espiral de importaciones. Aquí no basta con decir que la medicina es impagable y que la mayoría no existe. ¿Cómo hacemos para que la industria nacional funcione? ¿Cuánta medicina se puede producir aquí? ¿Cuántas patentes podemos desarrollar acá? ¿Cuánto de la medicina genérica puede ser una solución? Hay que poder organizarnos alrededor de una idea. Ahora, hay un paso previo. La política tiene que reconectar con el ciudadano desde la calle, no desde la protesta. No me refiero desde la calle solamente el represor o la Francisco de Miranda. Me refiero desde el día a día. El barrio, el caserío, la urbanización. Si nosotros hemos dicho 1000 veces que tenemos dificultades verdaderas para que la gente se informe de todo lo que nosotros hacemos, ¿por qué queremos seguir informando solo por los mecanismos donde siempre lo hemos hecho? Hay que cambiar la actuación política, hay que tener más activismo de calle. La agenda de un dirigente, la agenda de un diputado no puede ser, vengo a Venevisión hoy al mediodía, doy una entrevista, digo mis ideas a millones de personas que me ven y me enchinchorro en mi casa hasta la siguiente entrevista. Hay que ensuciarse los zapatos, hay que ser empático con lo que está pasando en el día a día. Pero sobre todas las cosas hay algo que desespera. La vida de cada uno de nosotros hoy está en urgencia, porque cada día que pasa o se nos va un familiar o alguien que conocemos está más cerca de morirse o conocemos un problema más grave y esa urgencia a veces no se siente en la política. Entonces se escucha un dirigente político y te habla como si aquí hubiera que pensar en eras, en milenios y aquí el día de mañana se sigue profundizando una crisis que se está llevando a nuestra gente. Mira, nosotros el viernes estábamos en la entrada de José Félix, estábamos en una protesta por agua y a mí se me acerca una niña de 13 años, Chantal, que además seguro está viendo porque siempre está a esta hora antes de ver la novela de un ratico de noticiero. Y ella me acerca y me dice, mira, yo quiero que tú conozcas a mi mamá y nos ayudes. Y le digo, bueno, pero ¿y dónde están? Yo estaba en la entrada de José Félix y me llevan hacia el otro lado a una invasión que era el único sitio de Petare que yo no conocía. 37 niños, un baño. Su única toma de agua es agua de una torrentera. No tienen instalaciones sanitarias, no tienen baño. Una mujer embarazada que solo ha tenido chequeo en su primer mes de embarazo. Para dentro de un mes y no sabe cómo está ese bebé. Niños desnutridos, niños con las mayores enfermedades, sarna, escabiosis, y todo eso ocurre en una avenida principal donde todo el mundo pasa y nadie lo ve. Qué distinto sería si visibilizamos, si organizamos solidaridad, si este tipo de experiencias se convierten en el reflejo del país que nosotros queremos cambiar, y niñas como Chantal, que a los 13 años se preocupan como un adulto por sus madres, por sus padres, fuesen el reflejo de lo que nosotros queremos que sea el sentido de corresponsabilidad de un país que no tiene que delegarse eso en sus niños. Tenemos que transformarnos en el cambio que queremos ver. Así Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Ya venimos.